Buenas. Bueno, vamos a empezar con otro video. Ahora vamos a hablar sobre la etapa siguiente de la iglesia. Ya he hecho muchos videos en otros tiempos sobre los primeros cristianos, y el video anterior que hice fue sobre la etapa correspondiente a la apologética, es decir, la defensa de la fe. Esa etapa apologética o de apología del cristianismo y del frente al paganismo estuvo caracterizada por varios escritores y padres de la iglesia, entre ellos Lactancio, Tertuliano, el obispo Hipólito. También mencioné a Justino e hice dos videos, uno referido a Tertuliano y otro a Justino, que están en mi canal. El canal se llama Libre Pensador 3. Y ahora voy a hablar de una etapa que para mí es la más, que a mí más me atrae, digamos. Es la etapa alejandrina. La etapa alejandrina tiene que ver con la escuela de Alejandría, que es el centro cultural, filosófico y religioso del periodo helenístico, es decir, después que Alejandro Magno conquista los territorios y expande la Grecia a todo lo que es Medio Oriente, Egipto e incluso hasta Italia. Alejandría se transforma en el centro cultural, filosófico, espiritual, diríamos a la par de Atenas, al nivel de Atenas y aún más todavía. De hecho, ahí está la famosa biblioteca, el famoso faro y tantas cosas. Hola Esteban, ¿estás en línea? Si querés escribime o decime si se escucha bien y eso. Verse bien no se puede mejorar, ya lo dije, por la razón que estos videos salen en Mozilla, no los puedo sacar en Chrome. No se puede mejorar porque no es un problema. La cámara es perfecta, es HD, pero no se puede lograr mejorar por el tema de que no acepta Chrome la cámara. O sea, el Chrome no acepta la cámara y el Mozilla me lo acepta la cámara, pero me baja la calidad. Es como que la acepta bajando la calidad. Ese es el coste. Así que por ahora solamente puedo salir de esta manera. La charla sobre la que voy a hablar, los temas sobre los que voy a hablar ahora son temas místicos, espirituales, tienen que ver con la meditación, tienen que ver con la conexión con Dios, tienen que ver con la conexión con lo más profundo que tenemos de nosotros mismos, tienen que ver con la base de toda la religiosidad de la Edad Media y hasta el día de hoy, de la Iglesia, doctrinalmente, espiritualmente, teológicamente, filosóficamente, y sobre todo las bases de lo que después va a ser la mística de los místicos, místicos como Meister Eckhart, como San Juan de la Cruz, como Teresa de Ávila, y también los místicos anteriores como Pseudo Dionisio, Areopagita y demás, y de todos los santos, ¿no? Pero digamos que este es el cuerpo teórico que posibilita la mística. ¿Qué es la mística? Es no solo la conexión con Dios, sino también, diría, el paso de la unión con Dios. ¿Sí? Cuando el ser humano se hace uno con Dios, en lo que se llama el éxtasis. En ese éxtasis no hay separación entre el hombre y Dios, es como una vuelta al Padre, ¿no? A ver, me está comentando que dice bueno, vamos a empezar con este tema, ¿no? Sumamente interesante.
El título, yo estoy siguiendo un libro que se llama La cultura católica, que lee toda la historia del cristianismo y el catolicismo desde sus comienzos hasta el presente, escrito por Fray Aníbal Fosbury, que como dije en el video anterior es mi mentor espiritual, el creador de las fraternidades y agrupaciones Santo Tomás de Aquino, es un tomista, sigue a Santo Tomás de Aquino, y un dominico, ¿no? Un sacerdote que fundó un movimiento de mucho alcance en Argentina y también fuera del país. Incluso en África está, o sea, también en Europa. Y ese movimiento es un movimiento que tiene similitudes con los scouts, por ejemplo, empezó con campamentos de jóvenes. Luego recibieron, por la providencia divina, dinero y medios para poder crear colegios, y esos colegios son un poco el centro de la actividad a nivel de todos los lugares que ellos tienen como centro, que se llaman rucas, que en mapuche quiere decir casa. Como es un movimiento de gran corte nacionalista, se busca también conectarse con las cosas autóctonas del país. Por eso el uso de un idioma para ese caso particular. Y bueno, yo aprendí mucho en ese movimiento y bueno, este sacerdote que escribió muchísimos libros, no para de escribir, aún siendo una persona que en este momento tiene una edad de más de 80 años, y tiene una enfermedad muy grave o muy fuerte del sistema nervioso, no para de escribir libros, sigue escribiendo libros. Hace poco me regaló uno que se llama Lo católico en la República Argentina, que es la historia de cómo la Iglesia prácticamente marcó la historia desde la formación de la Argentina, sobre todo en la época colonial, ¿no? Como que es inseparable. Bueno, y este libro sumamente valioso para mí, da una razón y una cuenta de dónde venimos todos, o sea, todos los occidentales. No somos chinos, no somos mayas, no somos aztecas, no somos egipcios, ni polinesios. Somos greco, romano, europeo, cristianos. Y en tanto greco, romanos, europeo, cristianos, es nuestra herencia y lo que forma nuestro ser, nuestra identidad. Toda esa cultura heredada y recibida y transformada a través de los siglos, ¿no? Y lo que digo siempre, si se quiere conocer quiénes somos, hacia dónde vamos, si se quiere conocer en qué hemos acertado y en qué no, y en qué se fundamenta todo aquello que defendemos y en lo cual creemos o no creemos, es imprescindible conocerlo. Mucha gente parte de la base de errores que a veces vienen arrastrados de siglos, como por ejemplo la Revolución Francesa, el Iluminismo, ideologías, marxismo y demás, que están presentados de manera que niegan o critican o se rebelan o lo que sea contra cosas por voluntad de los escritores, como Marx, pongamos por caso, o como Voltaire, o con quien sea, y después eso se va heredando y los que vienen después repiten esas cosas, aún sin conocerlas. Me ha pasado también con gente que critica, pongamos por caso, al platonismo o a Platón, y nunca leyó un diálogo de Platón. Pero ¿qué pasa? Se basan en Nietzsche. Como Nietzsche. Y a veces ni siquiera leyeron a Nietzsche, que es del siglo XIX. Leyeron a Foucault, que se basa en Nietzsche para criticar a Platón. Entonces, estamos hablando de gente que sin ningún fundamento de nada, básicamente habla en el aire. Yo siempre digo, los liberales no conservadores bailan en el aire. Hice un artículo que se llama Los liberales, porque los liberales hablan de un liberalismo que está basado en un montón de conceptos que son de origen griego, que son de origen romano, que estaban en el derecho romano, que estaban sobre todo en la ética cristiana. Sin embargo, son antieclesiásticos, anticlericales, critican a la iglesia, son ateos.
Entonces quiere decir que toda esa gente en la cual se basan eran tontos, porque eran creyentes. Eran tontos. Crearon la ciencia, todas las bases de la física y la química modernas, y un montón de cosas, y de toda la filosofía. Sin embargo, eran el derecho, eran tontos porque creían en Dios. Pobres primitivos. Bueno, y esta idea de la superioridad moderna es una idea que hasta el día de hoy la tenemos. Es una soberbia, los científicos, los intelectuales, diciendo, ¿cómo van a creer? Eso era porque esa gente era ignorante, no tenía computadora. Bueno, por favor coméntenme si les interesa, o sea, o hagan preguntas, porque así me siento como que, digamos, acompañado. Este video en vivo, que es lo más lindo, es cuando hay interacción con personas que están siguiendo el video. Después quizás yo edito partes, pero lo que más me gusta es cuando sale así, porque es cuando va a quedar algo bueno en medida que alguien comente y todo eso. Bueno, entonces yo estaba contando, bueno, vamos a empezar. El judaísmo es el título que tiene este capítulo. Vamos a ver cómo judíos y griegos se conectan, se fusionan con el cristianismo, o en todo caso judíos con griegos y cristianos con griegos, y de esa combinación que se surge en Alejandría, como también en otros lugares del norte de África, o en Grecia, o en lugares donde el cristianismo llegaba y ahí era recibido por personas formadas en filosofía griega. Y cómo lo interpretaban, ¿verdad? Esto ya empieza desde el principio, ya hablamos que Lucas era griego, el que escribió el Evangelio. Y así también otros libros de la Biblia son escritos por griegos, los últimos libros. Por lo tanto, no es que es arbitrario ese pasaje. No es que era exclusivo de los hebreos o los judíos y de pronto vinieron los griegos como tipos que no tienen nada que ver. Ya estaba en la Biblia mismo la presencia griega. De hecho, los hebreos estuvieron bajo la influencia de la cultura griega durante todo el periodo en los cuales Grecia se expande con el helenismo, con Alejandro Magno, y también luego con Roma, porque Roma hereda la filosofía griega, la cultura griega, y la sigue sosteniendo y atesorando y difundiendo en todo lo que es el campo donde ellos dominaban, ¿no? Está el territorio. Bueno, entonces vamos a empezar con Filón, que mucha gente no lo conoce, pero los que estudiamos filosofías, sobre todo medieval, empezamos con este autor, ¿no? El más importante en cuanto al inicio, porque él vivió en un tiempo casi inmediato de Cristo, o sea, más o menos cuando estuvo Jesús, a los pocos años, muy poquitos así, apenas él ya no estaba en el mundo, digamos, escribe Filón siendo judío y sin conocer el cristianismo, pero busca conectar la Biblia, o sea, la Torá, con la filosofía griega y leerla en clave de filosofía griega, sobre todo platónica, ¿no? Entonces digo, ¿será Filón? Bueno, voy comentando y explicando y háganme preguntas en todo caso. ¿Será Filón de Alejandría? ¿Quién vivió entre el 40 o 50 antes de Cristo hasta más o menos el 40, 50 después de Cristo? Bueno, un contemporáneo de Jesús, de Cristo, que todavía no era conocido como lo fue después en todo el mundo conocido de esa época. Él será el encargado, Filón, de hacer la conciliación entre el judaísmo y el platonismo. Religión judía, pensamiento judío, en Alejandría, que es una zona que es Egipto pero que es griego, y que hay una fusión de culturas. Ahí están todos los sabios de todos los países cercanos, es como la meca, vamos a decir, de la cultura.
Por eso es tan rico lo que se genera en Alejandría, y por eso se genera esa biblioteca que fue la voluntad de Alejandro Magno, ¿no? Fundar. Entonces, Filón es el encargado de hacer la conciliación entre judaísmo y platonismo. También vincula al judaísmo con el estoicismo y con el neopitagorismo, que es una resurrección de la escuela pitagórica que había terminado tan mal con el incendio de la escuela de Crotona, ¿no? De Pitágoras, muchos siglos antes. Pero sin embargo quedó la escuela pitagórica y se renovó en esos tiempos antes de Cristo y después de Cristo. Esta cuestión de los números, de la vida, de un tipo de vida espiritual, ¿no? También. De aquí resultará una nueva estructuración en la concepción jerárquica de los seres, que vendrá a influir en el neoplatonismo. O sea, repito, estructuración en la cual hay una concepción jerárquica. De ahí surge la obra de jerarquía, sobre la jerarquía, que escribe Dionisio, donde habla de los ángeles, ¿no? Es decir, los seres están subordinados unos a otros hasta llegar a Dios, como si fuera un organigrama, ¿no? Y lo mismo pasa en el cuerpo y en el alma. No es todo lo mismo en el cuerpo, no todo vale lo mismo en el cuerpo, no todo vale lo mismo en el alma. En el alma hay partes, y hay partes superiores y partes inferiores, y las superiores mandan sobre las inferiores. Y si no hay esa jerarquía, y si no está el hombre de pie, y el universo de pie y ordenado, surge el caos. Fundamental. Entonces, dice, de aquí resultará una nueva estructuración en la concepción jerárquica de los seres que vendrá a influir en el neoplatonismo, que es lo que viene después con Amonio Sacas, también de Alejandría, y Plotino, y Porfirio, y Jámblico, y Proclo, y todos los demás que son hijos del neoplatonismo. Hasta Santo Tomás de Aquino recibe esa influencia, por medio de su maestro Alberto el Magno. Pero eso viene mucho tiempo después, que llegaremos algún día ahí cuando lleguemos a esa parte. Ahora estamos en el siglo I después de Cristo. Pasará todo eso a la filosofía de los árabes, como yo había nombrado a Avicena, Averroes, Al-Farabi, cuando estos árabes intenten conciliar la filosofía de Aristóteles, siglos después, cuando surja el Islam, con su religión, ¿no? Y después también todos estos basamentos filosóficos de estos Filón y todos estos autores que nombro del neoplatonismo van a marcar al pseudo Dionisio, que se conoce así, pseudo Dionisio. Después voy a explicar por qué pseudo, porque en realidad se dice que es Dionisio el Areopagita, es decir, el ser al cual San Pablo le predicó en el Areópago de Atenas, porque San Pablo fue a predicar a Atenas y se encontró con alguien al cual lo convirtió, un intelectual, un sabio griego. Pero no puede ser porque los escritos son 5 siglos después. Entonces, pero están atribuidos a Dionisio, del Areopagita, o sea, del Areópago. Por lo cual se dice pseudo porque no puede ser el mismo, y ahí está la controversia, ¿no? Lo importante no es eso, lo importante es los escritos que dejó por la influencia que tienen a posteriori. Y también otro fue Máximo el Confesor, que recibió toda esta influencia. Para el judío alejandrino, que es este Filón de Alejandría, o Filo judeo también conocido, la noción de un Dios eterno, dígame si se escucha bien, por favor, la noción de un Dios eterno, dice, único, inmutable y sobre todo absolutamente trascendente a las cosas, Dios eterno, o sea, sin tiempo, único, un solo Dios, que no cambia y que trasciende a las cosas mismas, dice Filón, se hace evidente por la revelación, es decir, la Biblia, o en todo caso la Torá judía, ¿no? Este es el dato recibido por revelación. Es un dato incomprensible e inefable. O sea, no se puede ni decir, solamente podemos llegar hasta él por vía de negación, diciendo de Dios aquello que no es. Esto se llama teología
negativa, mística apofática. Los sufíes, los zen, todas las culturas místicas siempre dicen a Dios no se lo puede nombrar, porque cualquier cosa que digamos no es. ¿Sí? Está más allá de todo lo que la mente, la palabra concibe. Después San Anselmo, siglos después, va a decir en el siglo IX, Dios es aquello mayor que lo cual nada puedo pensar. Bueno, no hay ningún comentario, pregunta. Bueno, sigo entonces. Es incomprensible e inefable. Solamente podemos llegar hasta Él por vía de la negación, diciendo lo que no es. Pero entonces, ¿cómo comunicar lo creado con Dios si no hay accesibilidad? ¿Y cómo quedamos ante un Dios tan elevado, tan trascendente, tan inaccesible? ¿Cómo lo comunicamos con las cosas, las criaturas, nosotros mismos, ¿no? Quedamos como muy lejanos. La misma acuciante problemática platónica era cómo conectar con el mundo superior de las ideas, ¿no? Con el mundo físico, que en el filósofo griego se centraba, o sea, en Platón, fundamentalmente en lo epistemológico, es decir, cómo conozco, cómo explico las cosas. Y en el Filón, el judío de Alejandría, que es Filón, que es un creyente piadoso, se transforma esa especulación filosófica en una cuestión religiosa. No solamente cómo conecto esto intelectualmente, sino cómo me conecto yo con Dios. No cómo lo explico, sino yo quiero conectarme. Y si está tan arriba y tan inaccesible, ¿cómo hago? Ese es el planteo. Entonces Filón, o sea, para Filón, Dios sería una mónada. ¿Qué es una mónada? En términos filosóficos es una unidad, en la cual nada entra ni nada sale, es una unidad autónoma, ¿no? Que tiene dos virtualidades. Una es dinámica y operativa, que se sigue del nombre divino Dios. Y otra es estática, real, que se sigue del nombre divino Señor. De Dios y Señor, una es operativa y otra es la que está más allá de todo, ¿no? O sea, hay una que se manifiesta y con la cual podemos hablar, contactarnos, y la otra está más allá de nuestras posibilidades. Entonces, ¿se entiende? Si no, pregunten. Estas fuerzas se identifican con el uno. El uno para los filósofos platónicos y neoplatónicos es la unidad de Dios trascendente, más allá de todas las cosas, ¿no? Esas dos fuerzas, el Dios operativo y el Dios estático, digamos, están en ese uno y permanecen allí, por lo tanto uno no tiene acceso. Pero dice que hay una fuerza, sería una tercera fuerza, ahí está la Trinidad, ¿no? Que es el logos, o sea, lo que yo hablé en el video anterior, la inteligencia. Logos es inteligencia, ¿no? O razón divina, con mayúscula. Ese logos es intermediario entre el mundo creado y Dios. El logos es el verbo, ¿no? Que comunica el mundo con Dios. De hecho, en el principio era el verbo, pero también por la palabra fueron creadas las cosas. Que si bien algunas veces se identificará con la sabiduría judía, otras lo hará con el demiurgo platónico. O sea, por momentos es la sabiduría, que es una divinidad para los judíos, y otras veces se piensa en el demiurgo, que es un ser que aparece en el Timeo de Platón, que es una especie de artesano del universo, que con los 4 elementos de agua, tierra, aire y fuego, contemplando las ideas perfectas, construye el mundo, ¿sí? Pero que no es Dios, es un nivel como más bajo. Que si bien algunas veces se identificará con la sabiduría judía, bueno, yo ya lo dije, y ese demiurgo está por debajo de esas ideas, o sea, es un ser que contempla las ideas, ese artesano. Pero sobre todo tendrá mucho que ver con la noción estoica de mente divina, germen de todas las cosas.
Es decir, ¿qué es ese logos? La inteligencia, la mente. ¿De quién? De Dios, que piensa el universo, en el cual se sostiene todo lo creado. Es necesario advertir que dos cosas son necesarias en el universo. Una, la causa agente, dice Filón. Otra es el efecto producido por esta causa. Además que esta causa agente, que actúa, sea mente incorrupta e ingente del universo, más sublime que la virtud o la ciencia, incluso que el mismo sumo bien y la suma belleza. No debe llamarnos la atención este sincretismo, la unión de cosas que son distintas, culturas distintas y se unen en una, ¿no? Muchos problemas son los que se agitan, muchas corrientes ideológicas convergen para subvenir a la acuciante necesidad de lo religioso que caracterizará esta época. No se trata de meros planteos nocionales. Lo vivencial, la necesidad casi angustiosa de una apertura hacia lo absoluto, explica perfectamente la existencia hacia un sincretismo filosófico religioso, donde se cuida menos de las contradicciones sistemáticas cuanto de poder llegar hasta Dios. Así, en este sistema, nos dice el padre Lagrange, el logos deviene naturalmente ser más o menos identificado con Dios. El logos, la inteligencia, ¿no? Es su razón y su palabra. La palabra es la manifestación de Dios como inteligencia creadora. Y dice, como razón, ¿no? Se transforma en el centro de las ideas, como que de ahí surgen todas las ideas que, como diría Platón, son la base de las cosas. De la mente divina, es decir, un árbol de alguna manera está presente en Dios, en su mente como idea, y es la copia de la idea que está en el logos divino, en la inteligencia divina. Está pensado y sostenido en su sustancia y en su ser por el ser del verbo del logos. ¿Se entiende? Quizás es muy abstracto, pero bueno, así es la filosofía. Como su razón y su palabra. Ustedes piensen que los teólogos medievales y filósofos estuvieron durante siglos hablando de estas cosas, y de todo el ejercicio de pensamiento abstracto que generó todo esto, surge la ciencia moderna, surge la lógica, surge la filosofía, surge todo lo que hoy conocemos como cultura en general, incluso el arte. Es decir, que todas estas cuestiones que a algunos les parecen superficiales son la gestación de toda nuestra forma en que vemos las cosas. Vemos las cosas platónicamente, tenemos ideales, creemos que algo rige todo y que todas las cosas deben adecuarse a ese algo. Tenemos ideas como que algo es y después no es. Bueno, todo eso son cuestiones que estaban en Aristóteles, es decir, que todas esas cosas se fueron trasladando y encima las fuimos vinculando con nuestra visión religiosa. Bueno, hasta ahora nadie comenta nada. Yo tengo la duda de si es que se está entendiendo algo o no se está entendiendo nada, o ni siquiera está nadie. Me gustaría que hagan alguna pregunta o algún comentario, porque es la forma por la cual hago el video en vivo, si no podría hacerlo de otra manera. Disculpen por la visión, que no se vea mejor, porque ya expliqué por qué. No lo puedo mejorar por el momento porque es un problema del navegador. O del navegador. Decía entonces, es sombra, imagen inteligible de Dios. Decía este verbo. Su instrumento en la oración, gobierno, conservación e intercesión junto a los hombres. Todo eso es ese logos, esa razón, que es la que nos permite conectarnos, porque el Dios real, auténtico, está más allá. El Dios puro, el uno en sí mismo, no es posible al hombre conectarlo por su finitud, por sus limitaciones, pero sí puede uno conectarse con el logos, el verbo, que en realidad está asociado en San Juan con Cristo. Ese es Cristo, la palabra.
el verbo. Para J. Le Breton, el logos filoniano de Filón no tiene carácter personal. Es más bien una fuerza, una idea, un ser metafísico o mitológico. ¿Sí? O sea, Le Breton lo interpreta como que es una cuestión de una idea, ¿no? No como un ser, como la religión. Pero Lagrange opina que sí, es no solamente una noción filosófica, sino que es Dios mismo, manifestado. Sea lo que fuere, a Filón de Alejandría las Sagradas Escrituras le decían mucho más que lo que podía tomar o interpretar del platonismo. Este es su proceso de acomodación o inculturación doctrinal. Es cierto que Dios era absolutamente trascendente y nadie jamás en esta vida podía alcanzarlo. Ni siquiera lo podía alcanzar Moisés. Moisés estaba por encima de las posibilidades de Moisés llegar a ese Dios. Pero no menos cierto era para Filón que en la estructura misma del alma, en la parte, esto es la clave fundamental, que ya Platón lo anuncia cuando habla del alma superior o Aristóteles. En la parte superior del alma había como una participación del logos a modo de encarnación divina. Nuestra parte superior del alma, la parte racional, y la racional superior en cuanto a ideas abstractas y metafísicas, esa parte superior es como parte de Dios, es decir, participa de la divinidad, es nuestra parte divina. Esa es la que nos permite la conexión. Entonces, esa participación del logos como inteligencia en nuestra mente nos permite en la oración y en la meditación y como fueras que sea, conectarnos con Dios. Allí, en esa conexión, radicaban la voluntad y el nous. El nous es para los griegos la inteligencia. La voluntad y la inteligencia están en ese lugar superior, que es como el alma superior, que ahí está lo que viene a ser como el ojo del alma. Por esta participación de lo divino, el alma, constreñida hacia lo absoluto, está eso de que decía San Agustín, que estamos hechos para Dios y en una tensión constante y no vamos a descansar hasta no llegar, porque estamos hechos para eso, es porque en realidad está en nuestra misma configuración antropológica. O sea, es como si el ser nuestro nos impele a buscarlo, porque nos impele a buscar lo que somos en esencia y nuestro origen. Por esta participación de lo divino, a ver, yo estoy pensando algo que quiero ver, tal vez, quiero consultar porque no sé si hay algún mensaje que no veo, y bueno, vamos a ver si hay algún mensaje y así sigo explicando. Porque a veces no se ven los mensajes y puede ser que haya y yo no lo veo. No hay mensaje. Bueno. Si hay alguien viendo y está interesado en preguntar, yo soy todo ojos. Entonces, decía, en esa parte superior del alma que se conecta el hombre con Dios, ya no solo radica en el hecho de que el hombre por su voluntad ruega a un Dios lejano que tenga misericordia y se acerque y lo ilumine, sino que hay algo propio en la misma naturaleza humana que le permite la conexión, porque es parte de Dios, esa parte divina y superior del alma, donde está la voluntad y la inteligencia, ¿verdad? Todo esto después va a formar la doctrina de la teología y la filosofía, que va a seguir después San Agustín, Tomás de Aquino y todos los que vinieron, ¿no?
Por eso es importante, porque de acá, de estos pensadores, surgen las ideas. Entonces solamente el alma, dice Filón, solamente el alma, por la presencia ingénita, es decir, que ha sido generada y engendrada dentro del alma, en lo profundo del alma, por la presencia ingénita en ella de la mente, se lanza hacia lo superior. Aparece la incorruptible naturaleza de Dios, deseando ardientemente, si la busca, alcanzarla. Voy a repetir esta frase de Filón, ¿no? Estamos hablando de un escritor del siglo I antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el contemporáneo de Jesús. No conocía el cristianismo, sí el judaísmo. Intenta conectar judaísmo con Grecia, con la filosofía griega, entenderlo racionalmente a su creencia religiosa, y esto le va a servir a los padres cristianos para su trabajo de la filosofía católica y cristiana. Entonces repito, solamente el alma, por la presencia ingénita en ella de la mente, se lanza hacia lo superior, aparece la incorruptible naturaleza de Dios, deseando ardientemente, si la busca, alcanzarla. El nous, que era esa inteligencia que estaba en la parte superior del alma nuestra, que está ahí, era el germen divino, para Filón, que elevaba el alma, o sea, esa inteligencia, y la dirigía hacia Dios. Pero para que esto pasara, ¿qué había que hacer? Había que purificarse, librarse del peso de la carne y del mundo sensible. Que ese mundo sensible te onubila, te tapa, te oscurece esa visión de la luz inteligible de esas almas superior, ¿no? Porque el mundo te aleja de eso, con sus objetos y su multiplicidad y su cambio permanente. Entonces uno tiene que negarse a sí mismo en todo lo que sean los sentidos y el alma inferior, vinculada al pensamiento, relacionado con los objetos y con las cosas, para poder regresar a ese fondo del alma. Es una negación de uno mismo. Negarse a sí mismo, esa es la purificación, para poder llegar al conocimiento eminente de quién, del Verbo, que está por encima de todos los hombres y de todos los seres. Es entonces cuando el ojo del alma se abre. Fíjense que uno dice ojo del alma y piensa en los hindúes, ¿no? Cuando habla del tercer ojo. El ojo del alma se abre, despierta como de un sueño y ahí puede ver la luz. Maravilloso. Alcanza de este modo la suprema felicidad, porque ese es un instante de goce supremo. Yo les puedo decir que yo tuve experiencias. Yo leo esto y para mí esto no es teoría, no es filosofía, no es que lo estudié en la facultad, no es que lo escribió. Yo de esto que estoy compartiendo con ustedes tuve experiencia. Puedo dar testimonio. No es por soberbia, simplemente porque es una cosa que la busqué toda mi vida y por lo tanto en ciertas edades mías, cuando era bastante más joven y cuando tengo ciertas experiencias de meditación, esas cosas yo las he vivido, sé lo que es. Es una hermosa sensación. Y acá no sé si he llegado, digamos, a lo que se dice como la suprema felicidad, pero bastante cercano a ese tipo de sentimientos, ¿no? Nada de esto es teoría, esto es algo que se practicaba. Los místicos, los ascetas del desierto, los eremitas, buscaban esto en los primeros siglos del cristianismo. Este conocimiento de Dios es el fin de la felicidad. ¿Sí? La felicidad en realidad está buscando, cuando uno buscamos la felicidad, buscamos esto en realidad. La inteligencia, por eso decía Aristóteles que la mayor felicidad se alcanzaba en la sabiduría, es decir, en la inteligencia usada
en las más elevadas cosas, que es la filosofía. Porque el hombre, como ser racional, su naturaleza es la razón, y como su naturaleza es la razón, solo se realiza, es decir, se hace pleno y feliz, que es la meta que decía Aristóteles que tenía el hombre en su vida moral, cuando se hace lo que es. ¿Y qué es un ser racional? Si hace otras actividades le sirven, pero solo en orden a lo racional, solo en esa inteligencia es plenamente humano, que es lo propio, lo que lo hace ser, lo que lo caracteriza, digamos. ¿Alguien me podría decir si se escucha? Porque hasta ahora no he recibido ningún mensaje. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Al menos. Bueno, entonces decía, este conocimiento de Dios es el fin de la felicidad. La inteligencia supera aquí a la inteligencia, o sea, la inteligencia supera aquí a la inteligencia, colocándose en el ámbito de lo supraintelectual, es decir, se llega a un nivel que supera la inteligencia misma. En ese lugar el alma se une por esa inteligencia superior a Dios. Es como una iluminación, ¿no? Filón usa un lenguaje que se hará tradicional entre los místicos, también cristianos, que es el nous o mens, que será la luz del hombre, ¿no? Así, por ejemplo, en De Somnies dice, pues la mente como el sol en el universo mantiene su principado, la superioridad de la mente en el nivel superior, ¿no? En la mente, nuestra mente divina, es como el fondo del alma, decía Eckhart. Del mismo modo, como el rostro es la parte principal del cuerpo, así la mente es la parte principal del alma. O sea, cuando habla de mente o de nous, se refiere a esa inteligencia superior que tenemos. El creador, dice, y Filón, son todas citas de Filón, dio al hombre una parte eximia, la mente, que se hace como el alma del alma. Fíjense, es algo que no es el alma, es algo más puro, más profundo, es la parte divina nuestra. Es decir, Dios está presente en nosotros y nos da una capacidad superior que nos permite conocerlo por medio de esa inteligencia superior, ¿verdad? En la terminología budista sería el buddhi, y podríamos llamarlo filosóficamente la intuición, es decir, como un nivel de captación de visión directa de cosas que Platón le llamaba la noesis, es decir, la visión y la percepción de la inteligencia cuando ve las ideas tal como son, sin intermediario alguno e instantáneamente. Bien. Entonces, continuando con lo que decía, del mismo modo como el rostro es la parte principal del cuerpo, así la mente es la parte principal del alma. El Creador dio al hombre una parte eximia a la mente que se hace como el alma del alma, como si fuera la pupila del ojo, que es la que ve. Dios es el arquetipo de la naturaleza racional, el hombre es su imagen o su efigie, no por aquello que existe en él y le asemeja con los animales, sino por lo que de superior tiene el hombre, lo que tiene en su alma, y que le llamamos la mente o la razón, dice Filón. Esto ya estaba en los griegos. La mente o la razón, decían los griegos, nos hacen divinos. Nos asemejan a la naturaleza de los dioses. Y lo cierto es que nuestra inteligencia, que no la tienen los animales,
es la que nos permite dominar a los animales y dominar la naturaleza y dominar nuestra naturaleza animal, y es la que nos da el gobierno y la autoritas, la autoridad. Esa filiación divina se da en nuestra inteligencia. Bueno, entonces Filón hace también la analogía entre el logos y la palabra humana. El logos como la inteligencia divina, ¿no? Esta participa por un lado de lo sensible y se hace entonces lo que él llama razón proyectada. Por otro, participa de lo espiritual. O sea que ese es como que tiene dos caras, una enfocando al mundo y otra a Dios, ¿no? Por otro, participa de lo espiritual, en cuanto que en su interior late un pensamiento. Fíjense que esta estructura del pensamiento griego, y también cristiano, y judío, y después árabe, está en India, muchos siglos atrás, en la Vedanta. También en el budismo, y en otras culturas. Es decir, que esta estructura de la realidad y del hombre, y de la metafísica, y de la percepción, y de la teoría del conocimiento, la nociología, no puede ser casualidad que todos los sabios y filósofos y místicos y religiosos describan el mismo orden de cosas con distintas palabras. Si no hubiera algo de verdad, o si en todo caso en realidad es así, es la experiencia, como se vive, de la relación con lo divino. Es decir, no puede ser que se dé por casualidad. Estas cosas se dan así en todas las culturas porque esta es la estructura de la realidad, es la verdad, tal cual, por lo menos como el hombre la entiende, hasta donde el hombre puede entender, esto es la verdad. Obviamente van a decir, pero qué verdad, pero tu verdad, pero mi verdad, pero la verdad no existe, y bueno, todas las historias posmodernas que hay actualmente. Yo digo, bueno, esa gente vive en una especie de confusión y caos que es el mundo moderno. Lo cierto es que la verdad sí existe, y esta es esta, ¿no? Hoy alguien me puede decir, ¿podemos hablarlo de otra manera? Sí. ¿Podemos hablar de otra cultura? Sí. ¿Me pueden hablar en términos chinos, como entendía Lao Tse estas cosas, o alguna tradición? Sí. O el Tantra, o el Vedanta, o lo que sea. Bueno, sí, obviamente que ellos lo expresan con sus palabras sánscritas, o lo que sea de sus tradiciones. Pero es lo mismo. Yo tuve la oportunidad de estudiar religión comparada, y puedo decirles que a veces hay cosas que son idénticas, y de culturas que no tienen conexión entre sí, ni en el tiempo ni en el espacio. Porque eso es una experiencia interior, no exterior. Estos temas serán posteriormente retomados por el platonismo medio, que es el platonismo que viene después de Platón, siglos después, y después el último platonismo, que es el neoplatonismo. Todo eso retoman las ideas de Filón. Y estarán presentes en los santos padres, en la patrística, que se llaman. Son los padres de la iglesia los que pensaron todo esto, toda esta doctrina. También de un verbum internum. Se habla de un verbum internum, tal como nos lo recuerda San Ireneo de León, ¿no? Teófilo Antioqueño, o sea, Teófilo de Antioquía, nos hablará del verbum prolatitium. Ahora voy a explicar esto. No se asusten del latín, que no muerde. San Juan Crisóstomo repetirá todos estos temas. O sea, el verbum interior y el verbum manifestado. Uno es silencio, es inaccesible, y el otro es el conocido, el que podemos percibir.
Estas expresiones fueron posteriormente muy usadas por los herejes, lo que motivó a retirarlas del lenguaje teológico. Era común sostener que el Padre, antes de la creación, tenía el verbum internum, y cuando creó el mundo dijo su verbum prolatum, o sea que pronunció el verbo, y en la pronunciación de la palabra se formó el mundo y cada una de las cosas, y vio que era bueno. En esta terminología está presente el influjo del estoicismo antiguo, que usaban estos términos. Lo que sí resulta importante destacar es que Filón asumirá las líneas fundamentales del pensamiento platónico para explicar las verdades que él, como judío creyente, recibe de la revelación. Así, la felicidad última del hombre consistirá en la visión de Dios, la visio beatífica, la visión de Dios, que es la visión de la bienaventuranza, ¿no? Entonces, se concibe en forma platónica esto. ¿Cómo? Por medio de una ascética, es decir, un tipo de vida pura, liberativa del nous. Esa ascética va purificando el cuerpo, que no se apega a los sentidos materiales, y de esa manera despierta la inteligencia escondida divina en nosotros, en el fondo del alma, cuando ya no hay nada que la obstruya. Pero para eso se requiere la purificación de los sentidos, del pensamiento y del alma, del cuerpo. Por medio de una ascética liberativa del nous, de esa inteligencia superior, pero en la explicación última de este proceso, el helenismo quedará subordinado, o sea, todo el pensamiento griego posterior a Alejandro Magno, quedará subordinado a la enseñanza de la revelación. ¿Sí? Será Dios mismo, dice Filón, quien creando al hombre a su imagen y semejanza, como aparece en el Génesis, le inspirará el espíritu de vida y lo hará celestial. Es Dios que le da esa cualidad al hombre que le permite conectarse con él. Y dice Filón, cito: E hizo Dios al hombre del limo de la tierra y le inspiró en su rostro el espíritu de vida, y fue hecho con el alma viviente, doble género del hombre, uno celestial y otro terrestre. El celestial, ese hombre celestial, en cuanto fue hecho imagen de Dios y privado de lo corruptible y de toda esencia terrenal, es decir, el hombre celestial es una imagen de Dios, no tiene corrupción, es decir, que no se degrada, no cambia, y no tiene nada que ver con el mundo. Y ese hombre está en nosotros. El hombre interior, también le dice el hombre dorado. Le han dado muchos nombres a ese ser interior, digamos, ¿no? Todas las tradiciones místicas. Al fin una pregunta veo acá, a ver. Daniel, ¿estás ahí? Que te acabo de leer. Dice Daniel Piroto. Un abrazo, ¿cómo estás? Me leo tu pregunta. Dice, ¿cómo se compatibiliza? Vamos a ver una pregunta, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza todo esto con la configuración a Cristo? A no ser yo, sino Cristo que vive en mí, como dice San Pablo. Bien, Daniel, no sé si me estás viendo o escuchando, pero está muy bien lo que decís, porque en realidad te voy a decir, Cristo viene a ser el Logos, esa inteligencia, el Hijo de Dios, la manifestación de Dios, creadora, que conecta con el mundo, es el mediador, el intermediario entre Dios Padre o el Dios Uno, o sea, el Dios inaccesible o muy, muy elevado, digamos, se conecta con el mundo material.
¿Y cómo conecta? Con la inteligencia, porque es por el cual fue creado el mundo. Él fue el medio por el cual el mundo fue creado. Y entonces de esa manera, al ser creado todo por ese Dios y por ese verbo y ese logo y ese Cristo, nosotros podemos conectarnos con Dios. Entonces cuando vos me preguntás, no soy yo, sino Cristo que vive en mí, justamente es cuando yo me niego a mí mismo, niego mi naturaleza inferior, volcada a los sentidos, volcada al mundo material, volcada a todo lo que me rodea, y vuelvo a mi interioridad, y ahí encuentro a Cristo, o es decir, lo que no le van a llamar Cristo porque Filón era judío, pero después los cristianos lo van a utilizar en esa dirección, porque es el mismo concepto. Bueno, espero que hayas escuchado y bueno, sigo entonces con esto, ¿no? Entonces yo le decía, a este hombre celestial, que es como la parte superior nuestra, Dios lo iluminará en su naturaleza intrínseca por medio del nous, para que de esta manera pueda alcanzar a Dios. Hasta aquí está yacente el platonismo. Pero agrega Filón, esta inteligencia será superada, asumida y apagada por la luz del Espíritu de Dios. O sea, dice, esta inteligencia, que es la inteligencia que nos permite conectarnos, en un momento se encuentra con el Espíritu de Dios y es superada, asumida y apagada por la luz del Espíritu de Dios, que sacándole fuera de sí y llevándole a la región de lo supraintelectual, pareciendo al arrebato que tiene Parménides cuando habla en su poema de que una diosa viene del mundo, de la realidad, del ser, y lo arrebata y lo lleva hacia el mundo del ser y le dice, todo este mundo que ves son apariencias que cambian, por lo tanto no son reales, ¿no? Entonces, este Dios, en ese contacto con la inteligencia nuestra, lo saca fuera de sí, ese es el éxtasis, estar fuera de sí mismo. Y en ese estar fuera de nosotros mismos, es ese arrebato extático, místico, desprendiéndonos de las apariencias, por eso que Meister Eckhart decía ya siglos después que la virtud más grande que existe es el desprendimiento, porque a medida que estamos prendidos al mundo, prendidos al cuerpo, a los sentidos, al pensamiento racional común, a todo lo que nos atrapa en la materia y en el mundo, nosotros nos dispersamos en una especie de entretenimiento constante que nos aleja de la unidad interior, de esa conexión con lo supremo, digamos. Entonces, dice Filón, esa conexión hace que la inteligencia nuestra sea superada, asumida y apagada por la luz del Espíritu de Dios, que sacándole fuera de sí, llevándole a la región de lo supraintelectual, la asumirá a esa inteligencia por la fuerza arrebatadora de rayos luminosos en la contemplación y el éxtasis. Dígame si no es maravilloso. Todo esto es totalmente cierto y real. Y el que lo pudo vivir lo entiende. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien que esté queriendo saber? Bueno, sigo. En Filón, entonces, las relaciones con lo absoluto estarán dadas por una doble iluminación proveniente de Dios, la propia de la razón, en la parte superior, de luz,
mens o nous, o sea, el nous, y aquella por la cual muere esta inteligencia y queda una inteligencia que es puramente divina. ¿Se entiende? Es como si se hace una escalera, un andamio, trepás, subís, llegás al paredón o al piso que querés llegar, y cuando llegás, tirás abajo todo el andamio. Esto es la mística, lo que le pasó a muchos místicos, por ejemplo Tomás de Aquino, que una vez escrito todo lo que escribió, lo quiso tirar. Y de hecho lo tiró, y si no fuera por un discípulo se hubiera perdido su obra. Porque dijo, él tuvo la experiencia mística, él tuvo la visión, esto. Entonces en ese momento dijo, todo lo que he escrito no vale nada comparado con esto, no vale nada. Y Dante Alighieri también, cuando escribió la Divina Comedia, el máximo poema que se ha escrito prácticamente en la historia, bueno, dijo que no era ni parecido a lo que él realmente sentía o vivenciaba en esa cuestión del infierno, del purgatorio y el paraíso tal como él la sentía en su alma, ¿no? Es la limitación de este mundo es limitado, la palabra, el cuerpo, la mente racional. Entonces en su parte superior de luz, mens o nous, y aquella por la cual muriendo ésta solamente queda brillando la divina. Entonces la primera iluminación nos hace alcanzar la sabiduría. O sea, nosotros cuando usamos nuestra razón, nuestro nous, nuestra inteligencia superior, alcanzamos sabiduría, dice Filón. Pero para llegar a unirse a Dios, necesitamos que Él mismo se manifieste con su inteligencia, y esa anula la inteligencia nuestra. No soy yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí, al surgir esa inteligencia divina, muriendo la inteligencia humana, sacrificándose en aras de lo superior, en un acto de humildad, de entrega, por medio de la gracia, va a surgir esa unión con Dios, que es muy limitada, no puede durar mucho tiempo. Los éxtasis de Plotino o de los místicos, los que los han tenido siempre han durado brevemente, ¿no? Porque no se pueden sostener en el mundo. Una de esas iluminaciones, la primera, se da, que es la sabiduría que se da en el hombre, y le ha sido dada en la creación. Eso se llama lo que se llama la inteligencia o el orden natural, que va a llamar Santo Tomás de Aquino. Y la otra es extrínseca, ¿sí? Está más allá del hombre y supone siempre la purificación y la ascesis, o sea, la ascesis. Para poder alcanzar esa conexión superior con Dios, esa iluminación divina que lo trasciende totalmente al hombre, el hombre tiene que purificarse muchísimo y tiene que vivir una vida muy pura. No cualquiera puede acceder a eso. Eso buscaban los padres del desierto. El mundo estático platónico de las ideas subsistentes ha sido superado. Es decir, ya no es platonismo esto. Hay algo más que las ideas de Platón. El nous, esa inteligencia humana, cae ante la presencia de algo muy superior que es el Espíritu de Dios en esta filosofía filoniana. Filón ha asumido los datos que le brinda la filosofía con el platonismo, el estoicismo y el neopitagorismo,
pero ha dado preeminencia al dato de la revelación. O sea, Filón sabe que hay datos, porque siempre hay un dato, dice Aníbal Fosbury, que es la revelación dada. Ese es el dato, superior a todos los datos que nos da el conocimiento humano, por ejemplo, filosófico griego. Filón asume esos datos dados por los filósofos griegos, Platón, los estoicos, los neopitagóricos, pero piensa que el dato de la revelación ilumina esos datos y es superior. Esto es una manera de acomodar justamente ese helenismo y el judaísmo, donde obviamente tiene preeminencia el judaísmo porque él era judío. La trascendencia absoluta de Dios lo aparta completamente de los estoicos. ¿Sí? La trascendencia absoluta de Dios lo aparta completamente de los estoicos. Los estoicos no creían en esa trascendencia. El Dios estoico es un Dios inmanente. Entonces Filón no cree en eso, piensa que Dios está más allá. El tema de la trascendencia es muy importante porque es lo que le da al hombre la humildad. La noción del Logos, el ángel del Señor, su razón y su palabra, su intermediario en el mundo, es lo que lo acerca al pórtico. La necesidad de llegar a lo absoluto por el camino ascético del nous, de la inteligencia que está presente en nosotros. Eso lo comunica con Platón, es la idea platónica. Pero como en este conocimiento de Dios, fin y felicidad del hombre, la parte activa, principal, creadora, la tiene el Espíritu de Dios. Es decir, podemos llegar hasta el umbral, pero ¿cómo saltamos el umbral hasta Dios, a la trascendencia? O sea, es el Espíritu de Dios que ilumina incubando sobre las almas, o sea, incuba, está ahí, latente. De la misma manera que en los albores de la creación incubaba los seres sobre las aguas antes que se manifiesten. ¿Sí? Está el germen. El platonismo queda definitivamente relegado. O sea, es como que es un ropaje. Acá se transforma todo en esta cuestión religiosa. La angustiosa noética se hace mística, porque la noética, que es el conocer de Platón, que era inteligir, era algo muy intelectual. En el caso de Filón ya se trata de una vivencia, de unirse a Dios, no solo de pensarlo, mediante una ascética, una pureza de vida. Y eso es la mística. Este es el aporte del judío alejandrino, que hablamos, ¿no?, de Filón de Alejandría. Entonces el helenismo, que es el pensamiento griego después de Alejandro Magno, en todo ese periodo entre el siglo III y el siglo II después de Cristo, y el judaísmo, acá se concilian en un vértice que es esencialmente teologal. Y San Pablo dice también: nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, el pneuma, que en griego quiere decir eso, que viene de Dios para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. Esto es muy importante, la teoría de la doctrina de la gracia, es decir, es una gracia. No es que el hombre con su inteligencia y pensando y pensando y pensando llega a Dios, lo intelige, lo comprende, lo descubre y por lo tanto se conecta con Dios y tiene una experiencia religiosa. No. Es una gracia, un don, como la fe, que se adquiere con un trabajo humano, pero la última frutilla del postre, la última nota final para esa conexión, viene de Dios y de su gracia.
Lo cual implica, como dije anteriormente en el video anterior, humildad. Si yo soy soberbio, pienso que las sé todas, que puedo explicarlo todo, que uso la razón y que por mí y quiero tomar el cielo por asalto, construir la torre de Babel para llegar al cielo, lo más probable es que me estrelle. Lo más probable es que me confunda y que empiece a hablar idiomas que no entiendo, ¿no? Para el padre Festugier, toda la diferencia que distingue al cristianismo de la filosofía se basa en el trasplante del nous al neuma, este salto entre la inteligencia, la mente humana, que lo hace un poco divino al hombre, con el neuma, que es el espíritu, que está muy por encima, el espíritu de Dios. El hombre conoce a Dios desde Dios, no de manera estable. Esta es una frase muy fuerte. El hombre conoce a Dios desde Dios, o sea, no desde sí mismo. Tiene que dar el salto, y ese es el salto de fe. Hasta Kierkegaard hablaba de esto. No lo conoce a Dios desde Dios de manera estable, científica, sino que es un rapto, una iluminación, un momento fugaz. Y transitoriamente en ese rapto luminoso del éxtasis se produce ese contacto, esa gracia, ese privilegio, ese don maravilloso. En la jerarquía filoniana de los seres, Dios, Logos, hombre, o sea, Dios por encima de todo, el Logos, que es el intermediario, el Verbo, el Cristo. Bueno, en este caso no habla del Cristo porque Filón era judío y no conocía en ese momento la revelación cristiana, pero sí habla del Verbo como un intermediario, de ese Logos, y el hombre por debajo. Esta jerarquía, el hombre, que es lo último, podría ir ascendiendo paso a paso a medida que vaya liberándose de las exigencias de la carne y de la sangre. En la medida que se libera de la carne y de la sangre, va ascendiendo hasta el Logos divino, ¿verdad? Y el Logos, que en términos cristianos podemos decir Cristo, que porque por Cristo voy al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, ¿verdad? Ese es el intermediario. Entonces, primero me libero de mi yo humano y sus cosas, la carne y la sangre, mediante un proceso de ascética y purificación. Y luego contacto el Logos divino en lo profundo de mi alma, con mi inteligencia. Me libero del conocimiento sensible que me dan los sentidos, que me confunden, como decía Platón, y de las incómodas necesidades del discurso, que es la palabra limitante, hasta llegar esclarecido y transportado más allá de todo lo inteligible por la luz divina que lo alumbra, a la visión instantánea y unitiva de Dios, ¿no? Es un ascenso. Unitiva porque te unís, ya no hay dos, entonces veré cara a cara. Pero finalmente ya ni siquiera veré cara a cara, ya seré eso. Estamos en presencia de una iluminación mística. El hombre llega a lo absoluto por un camino de catarsis, que quiere decir purificación en griego, y de asimilación con lo divino. Filón, influyendo en el platonismo medio, centrado casi exclusivamente en una inquietud místico-religiosa, facilitará enormemente a los santos padres la obra. Es decir, como que le dejó el camino sembrado, la alfombra puesta a los padres cristianos, a los padres de la iglesia, para elaborar su teología y su filosofía, ¿no? Con estas ideas judías, greco-judías, judío-griegas.
Entonces influye en el platonismo medio, que está centrado casi exclusivamente en una inquietud místico-religiosa, y facilitará enormemente a los santos padres la obra, ya de suyo gigantesca, de asumir y conciliar a la luz de la revelación el helenismo pagano. A la hora del conflicto, el nous, la inteligencia, cede ante el neuma, ante el espíritu, ¿verdad? Hay un paso en que ya la inteligencia no da más, llega al límite y ahí empieza el espíritu, que es el espíritu de Dios, ¿sí? El hombre, o sea, ha de ser iluminado por el mismo Dios. Toda esta concepción y su terminología es incorporada por los santos padres en la mística cristiana. Fíjense qué importante entonces el aporte de Filón. Y acá ya vamos a empezar a hablar de la escuela alejandrina de Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría, tan importante en estos padres de la iglesia, en estos padres griegos que fundan la teología y la doctrina católica, ¿no? Y cristiana. Muy importante toda esa etapa, yo diría para el cristianismo aún mayor que la de Filón, por las consecuencias. Todos ellos estaban en Alejandría, ¿verdad? Entonces, dice, estos padres, como Clemente y Orígenes, hablan de la trascendencia infinita del Ser Supremo, de la participación del alma en lo divino por una semejanza creada en su parte superior e inteligible, y de la necesidad de una asimilación con lo divino por un camino de purificación y ascesis que nos entrega más allá de toda inteligibilidad la presencia viva de Dios. Yo quiero decir, una cosa es lo epistemológico, lo nociológico, lo intelectual, lo noético, y otra cosa es lo vivencial, la conexión real, el amor de la voluntad que hace que me una a Dios. No es lo mismo hablar de Dios que verlo y ser uno con Él. Y esto es la distinción fundamental entre la inteligencia humana y el espíritu divino. Entonces, la idea de concebir en el alma una parte superior que es casi divina, semejante a lo divino, eso es una idea platónica. Por su parte superior, el alma es celestial y es divina, y por su parte inferior, toca las cosas creadas, sensibles y materiales. Es como que el alma se estira y va desde lo mundano hacia lo divino. Tiene una parte mirando a Dios y una parte mirando al mundo. Aquí residirá el fundamento de la ascética platónica. ¿Qué dice Platón? Purifica tu parte mundana, tu parte que mira al mundo, limpiala. Deja de creer que los sentidos te brindan información real. Date cuenta que es multiplicidad, que es cambio, que es impermanencia, que nada de eso te lleva a lo eterno, ni a la verdad, ni a Dios. Discernilo, distinguilo con tu razón. Date cuenta que ese conocimiento que viene del mundo no es un conocimiento definitivo ni real, ni absoluto, ni supremo, ni divino. Eso es, digamos, el camino platónico que después se traslada al cristianismo, ¿sí? Por medio de estos padres. Dice, por su parte superior es celestial el alma, y por su parte inferior toca lo creado, las cosas sensibles y materiales. Aquí residirá el fundamento de la ascética. Entonces, Orígenes distingue cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, mundo físico. Alma, inteligencia, voluntad. Y el espíritu es ya la presencia de Dios o Dios mismo en nosotros. ¿Sí? La imagen y semejanza de Dios. Esta doctrina ya aparece en Filón y también en San Pablo. San Pablo dice que el Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser,
el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces esto está, yo les voy a decir en qué parte de San Pablo. Esperen que lo busque. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eso es la cita de San Pablo, y después hay otra cita más que dice, los padres, dice, bueno, los padres gustará mucho hablar de él, le llaman los padres el ojo del alma, el vértice del alma, la cúspide del alma. Y Santo Tomás a su turno también distinguirá el alma ut spiritus y ut forma. Como espíritu y como forma. Son dos formas. El alma pura y el alma que se puede ver. El alma pura en sí misma es invisible. Bueno. Entonces, ahora después ya desembocamos en Plotino y en el neoplatonismo, ¿no? Que es otra etapa que voy a desarrollar después, pero yo quiero cerrar acá porque hola Manuel, un abrazo y gracias. Bueno, esperemos que les interese. Dejamos acá esta etapa del pensamiento católico cristiano, y luego vamos a hablar sobre una etapa más avanzada aún, que es la del neoplatonismo, en el cual incluimos a Amonio Sacas, a Plotino, y eso va a ser fundamental para lo que después va a venir con San Agustín, y también por supuesto con los demás padres y los demás filósofos que vendrán en la Edad Media, como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Bernardo, Juan Escoto Eriúgena, bueno, todo el pensamiento medieval, ¿sí? Acuérdense que esto después va a terminar el pensamiento moderno, pero acá están los gérmenes. Y son gérmenes cristianos, gérmenes religiosos, gérmenes griegos, romanos, etc. Bueno, dejamos acá. Agradezco. Y hasta el próximo video. Les voy a pedir que vea el video, siempre suscríbanse al canal, que es la forma de ayudarme, y apretar la campanita, que es la que les dice cuando hay un video nuevo, les avisa, digamos, y poner me gusta al video que les guste, este video u otros de mi canal. Comentar también les pido, por favor, debajo del video. Yo siempre leo los comentarios y los respondo, y os agradezco mucho. Y bueno, lo hago esto de corazón porque me gusta, lo quiero compartir con todos. Bueno, les mando un abrazo en Cristo y muchas gracias.